Bueno, en el webinar de hoy vamos a hablar sobre presencia empresarial en Internet. Vamos a tratar los temas de reputación, gestión de contenidos, monitorización y analítica en el entorno online, aspectos que vimos durante el módulo Web 2.0. Concretamente vamos a hablar sobre reputación online, gestión de contenidos, benchmarking digital y finalmente monitorización y analítica. Vamos a señalar los conceptos principales que van a contribuir al desarrollo de una buena reputación online. La creación y la gestión de una comunidad va a ser uno de los procesos más complejos y que debe ser contemplado dentro de una estrategia del Social Media Plan. Hay que tener en cuenta que a los usuarios hay que tenerlos enganchados a las páginas de la compañía, compartiendo experiencias, opinando y agregando fotos y vídeos sobre la marca, con el fin de mejorar o de mantener nuestra reputación online. Hay que entender qué significa y qué implica generar una comunidad activa de usuarios. La comunidad va a tener un objetivo fundamental y ese es el de generar y fomentar el diálogo mucho más allá de tratar de centrarnos en simplemente conseguir fans, en el caso de una página de Facebook o de seguidores en Twitter. Cada acción se debe enfocar hacia el desarrollo de esa comunidad. Las estrategias en el entorno digital se han de enfocar en ese desarrollo, en el desarrollo de comunidades que sean participativas y que estén más bien enfocadas a la calidad y no a la cantidad. Dentro de los conceptos fundamentales para la construcción de una comunidad que potencie esa reputación online, podemos enmarcar el de empresa, marca o producto. Se trata de crear una comunidad que establezca relaciones horizontales entre la empresa y sus usuarios, en la que se escuche, en la que se responda a los comentarios en tiempo real. Por tanto, aquí se requiere un lenguaje sencillo, claro y transparente, que sea comprendido por todos los usuarios que conforman esa comunidad. El propio concepto de comunidad, estamos hablando aquí de un conjunto de individuos que voluntariamente se están interrelacionando para compartir conversaciones que posteriormente e irremediablemente van a afectar también a esa reputación. Hablamos de usuarios que se encuentran en un espacio colectivo donde se expresan, donde el contenido adquiere cada vez más importancia, usuarios que se están informando sobre la marca y que interactúan además con otros usuarios que ya han tenido experiencias con la marca, y usuarios que en estas comunidades digitales pasan de ser meros receptores de información a convertirse en productores de información. Hablamos también de lenguaje. Ya lo mencionábamos anteriormente, el tono y el lenguaje de la comunicación en una comunidad responde al de sus usuarios. Por lo general suele ser cercano, familiar, comprensible, y en él las opiniones y las recomendaciones sobre productos o servicios afectan a la reputación online. Y finalmente hablamos de contenido, puesto que el contenido es el primer paso para conseguir la atención del usuario y mantener posteriormente su participación. Este contenido que las marcas vuelcan en estos espacios ha de ser original y siempre ha de estar adaptado al formato del medio, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día el formato vídeo tiene una mayor viralidad y penetración en este tipo de comunidades. Las plataformas sociales, los blogs corporativos, los portales, se basan en las recomendaciones. Actualmente el usuario publica actualizaciones, escribe opiniones, comparte gustos, debate sobre marcas. Esta muestra de experiencias y preferencias en estas plataformas digitales hace que las empresas pierdan el control sobre lo que de sus marcas se comenta. Pero es verdad
que al mismo tiempo les sirve para mejorarlas, orientarlas o incluso definirlas. Nos tenemos que quedar con la idea de que es el usuario el que va a marcar con sus recomendaciones las pautas para la compra que efectúen otros usuarios. Bueno, aquí a continuación les he compartido otra serie de conceptos también fundamentales a seguir en esa política de contenidos. Ya en líneas generales los mencionábamos anteriormente. Diálogo, no se trata de publicar sin más, sino intentar conversar, intentar obtener una respuesta positiva por parte del usuario. Ese diálogo debe tener un flujo que tenga en cuenta las dos partes. Debe haber un flujo y tener en cuenta esa retroalimentación o feedback que nos proporciona el usuario. Debemos demostrar una actitud receptiva. Cercanía. Hablamos de que la mejor forma de generar engagement y acercarnos al usuario, a nuestro público objetivo, es la de publicar con un enfoque de cercanía. Nos tenemos que acercar a él y que él al mismo tiempo se acerque a nosotros. Diferenciación. Tenemos que tener en cuenta que a la segmentación geográfica de Internet, plataformas como Facebook le suman la microsegmentación a medida de que los usuarios se identifican aportando sus datos personales de contacto y de ese modo abren un interesante abanico para generar diálogo y cercanía. Esto posibilita publicaciones muy segmentadas y personalizadas, la coherencia. Lo peor que nos puede ocurrir en una campaña de visibilidad es que la publicación de contenido sea incoherente por temática y por conversación. La integridad, el control que el usuario tiene sobre los contenidos en estas plataformas es infinitamente mayor que en cualquier otro medio convencional y esto hace precisamente que el usuario se pueda convertir en el mejor embajador de los mensajes publicados o en el crítico más importante. Hablamos por otro lado de respeto. La publicación de contenido debe intentar ser lo menos intrusiva y molesta posible. Es necesario que los usuarios decidan el nivel de involucración con la marca, producto o servicio. Y finalmente hablamos de credibilidad, que irremediablemente pues enlaza con el concepto de coherencia. Se trata de no mentir nunca en el momento de publicar un contenido, puesto que tarde o temprano se va a conocer la verdad. Y como suele ser en este mundo cada vez más conectado, eso va a ocurrir más temprano que tarde. Bueno, como decíamos, son muchos los aspectos que van a afectar principalmente a esa reputación online. Otro de ellos es el del nivel de actualización de cada una de estas plataformas. Ahí, a modo de ejemplo, les he tratado de compartir cuál tiende a ser el nivel de actualización que se ha de seguir en cada una de ellas. No es una norma escrita, pero sí es verdad que suele ser recomendable y bastante orientativo. En este caso, Twitter tenemos que tener en cuenta que es una red social que implica la necesidad de publicar bastante contenido durante el día, puesto que esos tweets van a tener una vida corta debido a que desaparecerán en el timeline. Se pueden realizar o programar tweets cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo de los recursos de los que disponemos. El blog normalmente requiere un trabajo mayor, sobre todo pensando en el posicionamiento SEO del que hablaremos posteriormente, y necesita una actualización al menos diaria. Y Facebook y Google Plus, Flickr, pues ya requieren una actualización menor, al igual que YouTube y LinkedIn. Sobre todo YouTube, porque también al caracterizarse por contenido en formato vídeo nos va a requerir un esfuerzo mucho mayor y que según la empresa en la que estemos, pues ni siquiera vamos a contar con los recursos necesarios para poder volcar contenido en esta plataforma social con una alta periodicidad. Bueno, hablábamos de lo importante que era generar diálogo con el usuario, que el usuario se iba a convertir en el principal embajador de la marca.
y en este sentido pues va a realizar recomendaciones en las distintas plataformas del entorno online. Puede realizar comentarios en redes sociales, incluso postear algún artículo en un blog personal que tenga o comentar en otros artículos de la propia organización en la que hablamos de esa organización o de un producto que ofrecemos en foros o en portales. En este caso, les he compartido un pantallazo sobre una opinión acerca del estadio, de opiniones del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso en el portal TripAdvisor, que es un claro ejemplo en el que el usuario pues, puede encontrar valoraciones, opiniones e incluso preguntas y respuestas. Hay que tener en cuenta que las empresas muestran sus productos y servicios en el entorno digital para lograr visibilidad ante una gran audiencia y a cambio tienen que escuchar la voz del consumidor y acatar las reglas de una comunicación bidireccional, en la que la empresa, bien es cierto que va a comunicar, pero el consumidor va a opinar y crear su propio contenido. Por tanto, se han de seguir unas bases en esta comunicación bidireccional que podemos resumir en crear, participar y conectar. Bueno, bien es cierto que en el entorno online, bueno, y también en el offline, pero nos estamos centrando en este caso en el online, las opiniones, recomendaciones de usuarios pueden incidir mucho en la venta de otras personas, pero si hay algo que puede incidir de una forma, digamos que más exagerada, más amplia, es la opinión volcada no por cualquier tipo de usuario, sino por un influencer, que al fin y al cabo, bueno, se ha acuñado el término así, pero al fin y al cabo un influencer es un líder de opinión online. Podemos encontrar entre estas figuras las de youtubers conocidos, tuiteros con una gran cantidad de seguidores o blogueros, que reciben una alta cantidad de visitas, tienen un tráfico web bastante elevado en sus blogs personales o profesionales por sector o temática. Por tanto, youtubers, tuiteros, blogueros adquieren cada vez más relevancia en el entorno online para las empresas y para las marcas. Las opiniones de los usuarios inciden significativamente en las decisiones de compra y en el caso de los influencers o líderes de opinión, sus recomendaciones pueden multiplicar esas ventas, por lo que las compañías deben plantearse cada vez más acciones con este tipo de perfiles. ¿Qué debemos tener en cuenta para la elección de un influencer o líder de opinión online para incluirlo en nuestra estrategia? Pues en este caso debemos recurrir a líderes de opinión online, influencer, con capacidad de movilizar opiniones y generar reacciones respecto a un tema concreto que debe guardar relación con nuestra actividad empresarial en este caso. También debemos tener en cuenta cuál es el número de su audiencia y finalmente cuál es su nivel de participación en las conversaciones. Creo que estos son los principales conceptos, los 3 principales vértices, pilares sobre los que se ha de sustentar la elección de un influencer para nuestra estrategia en el entorno online. A continuación, les comparto una herramienta, Cred, que, bueno, si no la conocían, no vamos a tampoco dedicarle mucho tiempo por la duración de este webinar, pero bueno, Cred es una herramienta que permite valorar la influencia que ejerce sobre los seguidores el contenido que se publica en los social media. Ofrece métricas de influencia y también de alcance. Por tanto, puede ser una herramienta de bastante utilidad en este sentido. Luego, pues también disponemos de Social Mention y House Sociable, para medir menciones, popularidad y alcance de las opiniones. Son 2 herramientas complementarias a esa anterior y lo que nos va a permitir es, estas herramientas lo que nos van a permitir es
conocer la frecuencia de las menciones a las empresas o a las marcas en esas redes sociales, su popularidad y cuál es el alcance de sus opiniones. Bueno, por mencionar un poco, Social Mention además pues cuenta con 4 indicadores principales: fuerza, sentimiento, pasión y alcance. Y lo que nos viene a resaltar con esos indicadores es, por un lado, la posibilidad de que se hable de la marca en redes sociales. Por otro lado, a través de otro indicador, el ratio de comentarios positivos que recibe la marca por cada comentario negativo. A través de otro indicador, la probabilidad de que los usuarios que hablan de la marca lo vuelvan a hacer. Y finalmente, a través del cuarto indicador, se establece cuál es la medida del rango de influencia de la marca. Bueno, pasamos ahora rápidamente a hablar. Disculpen que vayamos bastante rápido por cada uno de los apartados, pero como tenemos que tratar de sintetizar y resumir un módulo completo de Web 2.0 en apenas una hora, se hace bastante complicado. Bueno, pasamos ahora a hablar, como decía, de benchmarking digital. En este caso hay una serie de herramientas que nos van a permitir conocer datos de utilidad procedentes de la competencia. Son fuentes de datos, al fin y al cabo. Entre esas fuentes de datos podemos encontrar los datos de la barra de herramientas. En este sentido, las barras de herramientas son complementos que proporcionan funcionalidad adicional a los navegadores web. Estas barras de herramientas recopilan de forma anónima información limitada sobre el comportamiento de navegación de los usuarios que las están utilizando, como pueden ser las páginas visitadas, términos de búsqueda utilizados, entre otros. Debido a que millones de usuarios utilizan estas barras de herramientas, especialmente las de motores de búsqueda como Google, se han convertido en una de las mayores fuentes de datos disponibles. Entre ellas encontramos a Alexa, que proporciona datos y análisis comerciales de tráfico web. Por otro lado, tenemos los datos de panel. Entre ellos podemos citar como ejemplos Comscore y Nielsen. El panel está compuesto por un grupo de participantes, cada uno de los cuales debe instalar en su ordenador un software de control y así como proporcionar también una serie de datos demográficos. Este software lo que hace es recopilar el comportamiento de los miembros que conforman ese panel y lo envía a la empresa que lo gestiona. No obstante, es verdad que aquí surge una dificultad y es que muchas empresas prohíben la instalación de este tipo de software por razones de seguridad y privacidad, por lo que el tráfico de estas empresas en cuestión no es recogido. Pero bueno, es suponen otras herramientas a través de las cuales obtener datos relevantes. Comscore es una compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing y servicios. Y bueno, y en el caso de Nielsen, es una empresa líder en información de mercado e información online, entre otros aspectos. Bueno, por otro lado, también contamos con datos que nos proporcionan los proveedores de servicios de Internet. En este sentido, los también denominados ISP proporcionan acceso a Internet. Mientras el usuario navega por la web, las peticiones pasan por los servidores de esos ISP y se terminan almacenando en unos archivos de registro. Esos servidores ISP recopilan información relativa a los sitios web que se han visitado, nombres de páginas, palabras clave, navegadores y sistemas operativos. Al fin y al cabo, pues conviene saber algo sobre cómo funciona cada una de estas fuentes de tráfico, pero lo realmente importante aquí, por nuestro perfil, es saber que podemos recurrir a ellas y que podemos extraer de ellas datos realmente interesantes. Una de estas herramientas es Hitwise.
por mencionar alguna dentro de estos datos de proveedores de servicios de Internet. Bueno, y por otro lado contamos con datos de motores de búsqueda. Aquí podemos incluir los principales buscadores, Google, Yahoo, Bing, que lo que hacen es registrar las consultas que se hacen a través de ellos, junto con cierta información de conexión básica, como puede ser la dirección IP o la versión del navegador. Proporcionan herramientas que utilizan directamente estos datos que previamente han recopilado, como puede ser Keyword Tool de Google AdWords. Google AdWords posteriormente, pues, con esa información recopilada, nos permitirá enfocar los anuncios que creemos en esta plataforma de anuncios de pago por clic dentro de Google. Y finalmente, para finalizar este apartado de fuentes de datos de la competencia, vamos a mencionar los datos proporcionados públicamente por los sitios web. En este caso, ponemos como ejemplo DoubleClick Ad Planner de Google y bueno, no es otra cosa que los sitios web que obtienen ingresos por publicidad y a cambio les interesan pues publicar sus propios datos para resultar atractivos a los anunciantes. Estos datos son recabados a través de distintas fuentes, como pueden ser la barra de herramientas de Google o los datos de Google Analytics. Además, estos sitios web pueden suministrar su propia información. Digamos que los sitios web interesados en proporcionar esta información lo pueden hacer a través de plataformas como esta que pueden ver ahí en pantalla. Vale, pasamos ahora a hablar sobre Google Trends. Google Trends resulta hoy en día una herramienta fundamental para detectar tendencias y analizar el tráfico de la competencia también. Por tanto, se considera importante incluirla dentro de este apartado de benchmarking digital. En el mercado existen multitud de herramientas para realizar estos análisis y Google Trends es una de ellas. Esta herramienta, nos va a permitir analizar el tráfico de cada uno de los sitios web que escojamos por regiones, por países, ciudades y compararlos con los de sus competidores. A continuación vemos un ejemplo en el que se ilustra ese tráfico generado a través de búsquedas en este caso de los términos de Sony y de Samsung. Este tipo de gráficos también resulta útil para identificar el momento en el que se ha realizado una determinada acción, como una campaña de marketing, en la que produce consecuentemente un incremento disparado en las búsquedas de determinado término. Como pueden ver ahí en pantalla, en ese ejemplo, el incremento de búsquedas que se produjo con del término Pokémon cuando se lanzó hace unos años, hace casi 2 años y algo, el lanzamiento de la aplicación de Pokémon GO. Otro aspecto a destacar de Google Trends es que muestra, además de las consultas y temas, relaciones que hacen nuestros usuarios, es decir, relaciones de palabras con los términos que realizan. En este caso he puesto un ejemplo en el que cuando hablan de determinado, cuando buscan un producto, como pueden ser PlayStation, pues tienden a buscar PlayStation Battle Royale, que forma parte, bueno, de un juego de esta videoconsola. Es una funcionalidad de una funcionalidad o juego en sí, disculpen porque desconozco un poco sobre este ámbito, pero tienden a buscar términos relacionados. Esto está bien para detectar realmente cuáles son nuestros competidores, entre qué productos están los usuarios dudando por adquirir. Vemos ahí en el punto 4, en consultas relacionadas, que cuando tienden a buscar PlayStation, también tendían
tendían a buscar Xbox One. Por tanto, nos sirve también para ir detectando, en este caso es obvio, pero en otros casos, competidores que no habíamos previsto anteriormente. Y finalmente, Google Trends también puede ayudarnos a orientar nuestra publicidad en función de la ubicación geográfica, centrándonos en aquellos lugares con más interés. En este caso vemos un ejemplo, un pantallazo. Buscamos la aerolínea Binter, que en este caso opera en España solamente en trayectos entre las Islas Canarias, razón por la que este término de búsqueda tiende a utilizarse en esta subregión del país y no en el resto. Por tanto, vemos que realmente en este caso pues es lógico, pero en otras ocasiones quizás no sabemos realmente dónde, en qué subregiones o comunidades están buscando nuestro producto o tiene un mayor interés. Bueno, Social Mention también nos permite analizar conocer tanto nuestra reputación, de ahí que la haya mencionado también anteriormente, como conocer tendencias y aspectos de la competencia, aunque en este caso aplicados a las redes sociales, como ya la mencionamos anteriormente, no voy a detenerme mucho en ello. No obstante, sí conviene que nos detengamos en los siguientes comandos y que nos van a servir de utilidad para posteriormente llevar a cabo, implantar una estrategia SEO optimizada. En este caso, disponemos de los siguientes comandos. El primero de ellos, el de dominio, nos permite conocer el número de páginas indexadas de una empresa o marca. Podemos saber si a simple vista, con la utilización de este comando en el buscador, si esa empresa o marca se ha preocupado por gestionar su contenido. Palabras clave, conocer los resultados que contienen en la URL, en el título, en este caso, todas las palabras clave especificadas o alguna de ellas. Esto nos va a permitir cuál es el nivel de competencia existente para determinadas palabras clave. Ese nivel de competencia es fundamental, puesto que cuando realicemos una estrategia SEO nos tendremos que centrar en aquellas palabras clave que tengan una menor competencia, puesto que si nos centramos en aquellas que tengan una elevada competencia, quizás estemos generando contenido, introduciendo una palabra clave en concreto y a pesar de que pasen los meses, incluso los años, y estemos generando ese contenido, no nos posicionemos debido a esa alta competencia. Palabras clave en el título para conocer cuáles son los resultados que en este caso contienen una o todas esas palabras clave en el título. Palabras clave en el texto y finalmente palabras clave en este caso que reciben enlaces entrantes, resultados que reciben enlaces entrantes con esas palabras clave especificadas. Todos estos comandos nos van a ser de utilidad sobre todo para cuando vayamos a gestionar el contenido, que es precisamente el próximo apartado del que vamos a hablar en este webinar. A modo de resumen, puesto que no tenemos mucho tiempo, conviene recordar o aclarar que el posicionamiento web SEO se basa principalmente en el SEO on page, es decir, en el contenido que generamos nosotros dentro del propio sitio web, y del SEO off page. Dentro de ese SEO on page cobra realmente importancia que la palabra clave para la que queremos lograr un buen posicionamiento SEO esté incluida en los títulos de página, también en las metadescripciones, que esa palabra figure en el texto con cierta repetición, que esa densidad sea de esa palabra clave en cierta medida alta, pero sin pasarnos, puesto que si no, Google va a considerarlo como una mala práctica a nivel SEO y nos penalizará en los resultados de búsqueda. La extensión del texto, conviene que sean textos relativamente largos, no muy cortos, que se utilice el estilo negrita y cursiva en esas palabras clave, puesto que eso también va a contribuir al buen posicionamiento. Añadir el atributo alt
y títulos a las imágenes, que estén incluidas esas palabras clave en ellas, y finalmente pues otros elementos como pueden ser el empleo de listas y enumeraciones que a grandes rasgos Google y otros buscadores valoran positivamente a la hora de indexar y posicionar ese contenido. Aquí pues puede ser de utilidad contar con la herramienta que nos ofrece Google, Google Search Console, subir el mapa del sitio web y hacer un seguimiento sobre aquellas páginas que están siendo indexadas. Y por otro lado el soft page, que finalmente pues como base son los enlaces que redireccionan a tu sitio web, y principalmente podemos situar aquí dos tipos de enlaces entrantes. Los enlaces no solamente nos van a proporcionar tráfico web, si un usuario está visitando otro sitio, ese enlace le puede redirigir a nuestro sitio web, pero también, además de redirigir tráfico, van a transmitir en este caso reputación. Cuando transmiten reputación son enlaces follow, y cuando no transmiten reputación son enlaces no follow. Trato de aclararlo un poco más. Si hay un sitio web que se actualiza con cierta periodicidad, que trabaja bien sus contenidos, que no incurre en malas prácticas a nivel SEO, que tiene una gran cantidad de usuarios que lo visitan y, por tanto, una buena reputación, y nos enlaza con un enlace follow a nuestro sitio web, nos va a estar transmitiendo parte de esa reputación y va a contribuir a que posteriormente en los resultados de búsqueda de Google figuremos en posiciones más altas. ¿Qué herramientas con qué herramienta contamos para ese posicionamiento SEO, para esa gestión y generación de contenido? Pues si utilizamos, por ejemplo, el gestor de contenido de WordPress, podemos contar con el plugin de Yoast SEO, que este plugin, pues, a medida que vayamos redactando un post, una página, un artículo, nos va a ir indicando con unas luces de semáforo qué aspectos son mejorables y en qué aspectos estamos trabajando bien. Por ejemplo, si no hemos introducido la palabra clave en el título de la página, pues nos lo marcará en rojo. Si no hemos introducido la palabra clave en la imagen o no hemos incorporado una imagen al artículo, nos lo marcará en rojo. Si la densidad de la palabra clave en el artículo es superior a lo recomendado, nos lo marcará en rojo. Debemos ir redactando el artículo y a medida que lo redactemos, ir revisando esas luces de semáforo con esos indicadores que nos proporciona Yoast SEO. Por otro lado, cuando generamos el contenido para determinadas palabras clave, hay que tener en cuenta en qué palabras clave nos vamos a centrar. En definitiva, y como ya mencionaba anteriormente, nos debemos centrar en generar contenido relacionado con términos, palabras clave de baja competencia, pero cuyo volumen de búsqueda sea medio alto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, podemos empezar a escribir un artículo sobre un término sobre el que nadie o prácticamente nadie ha escrito anteriormente, pero si ese término no lo va a buscar el usuario, no lo tiende a buscar el usuario en los navegadores, pues de nada, en los buscadores, perdón, de nada nos va a servir, porque al fin y al cabo no vamos a obtener como resultado un elevado tráfico web. Y bueno, para ir finalizando este webinar y dejar algo de tiempo por si quieren plantear alguna pregunta, vamos a hablar sobre monitorización y analítica. En este caso, pues hay que tener en cuenta que conviene seguir un proceso. Partimos definiendo unos objetivos, recopilamos información del público objetivo. De toda esa información ponemos foco en los datos y en las conversaciones realmente relevantes a través de herramientas como las que mencionábamos anteriormente, como Social Mention, por poner un ejemplo. Seleccionábamos parámetros, elegíamos herramientas, monitorizábamos ese diálogo, recopilábamos información de la competencia, aspectos que vimos en el apartado de benchmarking, monitorizábamos esos trabajos de la competencia y finalmente medíamos la popularidad de marca y de diálogo. En resumen, durante esta sesión pues hemos tratado de
ilustrar, de colocar ejemplos de herramientas que nos permiten hacer algunas partes de este proceso y de ir avanzando en este proceso, puesto que tendemos finalmente siempre a evaluar como punto final todas nuestras estrategias o planteamientos de nuestra presencia online empresarial con el fin de ir mejorando cada día. Entre esas herramientas de monitorización y analítica podemos encontrar, por un lado, herramientas de analítica cualitativa. Entre ellas podemos, por poner unos ejemplos, señalar las siguientes. La primera de ellas, como pueden ver ahí, la de la izquierda del todo, lo que hace es insertar una capa en el sitio web para que el usuario haga consultas, dudas, críticas o votos, y además permite un centro de soporte online. User Voice, la que encuentran en el centro, inserta una capa también en el sitio web para que el usuario haga esas consultas, dudas, críticas o votos, y a partir de las cuales pues poder hacer una monitorización y analítica. Y finalmente Wupra nos permite traquear a usuarios en tiempo real, de modo que podemos ver cómo están accediendo y cómo navegan por el sitio web. Por mencionar también algunas herramientas de analítica cuantitativa, podemos hablar de Google Analytics, de Piwik Matomo, ya que ha cambiado de nombre, y StatFree, que también pues, nos ofrecen datos, en este caso, de carácter cuantitativo que pueden ser de bastante utilidad. Y bueno, en este sentido, pues hay muchísimas otras herramientas que algunas son gratuitas, otras son de pago, pero que nos pueden ser de utilidad para realizar esa monitorización y analítica, como pueden ser esas que ven ahí en pantalla. Algunas de ellas, pues ya como Social Mention, las hemos ido tratando de mencionar, o How Sociable. Bueno, y luego por otro lado no nos podemos olvidar de el avance que ha tenido desde hace unos años en la plataforma de Facebook y de Twitter, que ya nos permite de por sí obtener muchos datos desde dentro de la propia plataforma, en este caso con Twitter Analytics y Facebook Analytics. Twitter Analytics es una herramienta de analítica que nos va a ofrecer datos sobre la cuenta de esta red social, sus tweets, audiencias, eventos y campañas realizadas. Estas métricas nos van a permitir saber qué acciones de las realizadas están funcionando mejor y en qué momento concreto lo han hecho. Y por otro lado tenemos Facebook Analytics o Facebook Insights, ya que bueno, ha cambiado también de nombre en varias ocasiones, que en este caso es la herramienta nativa de análisis de Facebook, y lo que va a hacer es permitirnos medir las estadísticas de sus páginas de empresa. Esta herramienta se compone de diferentes pestañas en las que se van distribuyendo de forma más precisa y concreta los datos de cada página. A continuación, pues les he colocado algunos pantallazos, unos más generales, sobre el rendimiento de una página, y en otra imagen, en la imagen que tienen ahí ilustrada a la derecha, pues datos más concretos, en este caso sobre una publicación concreta realizada en esa página. Datos de audiencia, cuál es el alcance. Y bueno, para finalizar este webinar, conviene hacer una recopilación de aquellos indicadores, KPIs, que consideremos más relevantes en función de nuestro negocio, de nuestra empresa y del objetivo que estemos persiguiendo, y plasmarlos en un cuadro de mando para el entorno online que nos permita tomar posteriormente decisiones. Aquí vemos un ejemplo, en este caso pues se elaboró en un documento Excel. Vemos los datos más relevantes de un sitio web, de las plataformas sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+, por poner un ejemplo. Y bueno, estos datos pues son extraídos de esas propias plataformas, y en el caso del sitio web de la herramienta que mencionábamos anteriormente, Google Analytics. Esto es un ejemplo de cuadro de mando, y a continuación pues les comparto otro
pero en este caso dividido en 5 facetas, por así decirlo, 5 características del entorno online, como pueden ser la actividad, la comunidad, la visibilidad, la interacción y la difusión, y divididas al mismo tiempo por plataforma social, por blog, Facebook, Twitter o YouTube. Bueno, esto es todo. Espero que este webinar les haya resultado de interés y quedo ahora a la espera de si quieren plantear algún tipo de pregunta. Disculpen nuevamente por la rapidez, pero debido al tiempo del que disponemos no he podido centrarme mucho en aspectos quizás muy concretos. Bueno, por si hay alguien que no sea de ALDE, les recuerdo nuevamente que estos temas son vistos con mayor profundidad debido a que tenemos mucho más tiempo en los másteres online de ALDE. En este caso, en el máster en marketing digital se imparte un módulo completo sobre esta temática, sobre Web 2.0, en el que se trabajan distintos aspectos sobre la presencia de la empresa en el entorno online y donde se trata pues la reputación online, el benchmarking digital, aspectos más concretos y específicos sobre gestión de influencers, gestión de contenidos, posicionamiento SEO, vamos, aspectos con los que ha de contar cualquier responsable de comunicación digital o de marketing digital o persona que conforme departamentos relacionados con esas áreas dentro de las empresas. Vale, Isabel, estoy implementando tráfico para trabajar el site de la marca que veo. Para ello estoy derivando desde Facebook, IG Post y algunas notas en digitales. Vale, esto estaría dentro de la estrategia de SEO page. Realmente, Isabel, lo que planteas no es que esté dentro de SEO page. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo con esos otros canales, por ejemplo, desde Facebook u otros canales que estés utilizando, lo que estás haciendo es redirigir tráfico con el fin de lograr un objetivo. Si fuese un medio de comunicación, pues captar usuarios con el fin de que te lean, tener muchos usuarios para que luego empresas quieran anunciarse en ese sitio web en cuestión. O si es un e-commerce, pues lograr aumentar el número de ventas. Por tanto, ahí en el fondo lo que estás haciendo es tratando de captar tráfico. SEO page sería cuando otra web reconocida, a ser posible, te enlaza y no solamente al estar enlazándote, al introducir ese otro sitio web, un enlace a tu sitio web, no solamente te está redirigiendo, dando visibilidad y redirigiendo tráfico, sino que al mismo tiempo te está transmitiendo reputación. Y eso incide posteriormente, junto con el SEO on page, el contenido que generas en tu sitio web, a que te posiciones en Google, en los resultados de búsqueda, en un puesto más alto y tengas una mayor visibilidad y al mismo tiempo también un mayor tráfico. Espero haberlo aclarado un poco más. Vale, me preguntan por la grabación del webinar. Está siendo grabado, de modo que no se preocupen, que durante el día de mañana recibirán un enlace con la grabación y probablemente se suba al canal de YouTube de ALDE. Vale, Leonardo dice que está comenzando a incursionarse en el tema de redes sociales, que si le podría suministrar ejemplos para manejar estas herramientas. Vale, por cuestiones de tiempo, pues no podemos dar tantos aspectos. Si es verdad, Leonardo, que en el máster de ALDE se explica todo de manera muy detallada, pero bueno, es que hay demasiado contenido para explicarlo en tan poco tiempo o a través de una vía en un momento puntual.
Por ejemplo, si lo que pretendes es gestionar contenido en redes sociales, programar contenido, cuentas con herramientas fundamentales como HotSuite o TweetDeck. Si lo que quieres es hacer anuncios, pues los puedes gestionar dentro de estas plataformas, pero también fuera de ellas con múltiples herramientas que hay una infinidad para hacer remarketing, que un visitante de un sitio web posteriormente reciba otro impacto por medio de una red social y le empiecen a aparecer anuncios de esa página que ha visitado. Vamos, que es un mundo muy amplio como para tratar de abarcar tanto. Mi consejo, dentro de lo que cabe, es que te pongas a experimentar con estas propias plataformas, que crees perfiles, que empieces a navegar por sus por sus pestañas de analítica, de monitorización de datos, Facebook Insights, Twitter Analytics y también por sus propias plataformas para crear anuncios como pueden ser Twitter Ads. Creo que la mejor forma en este caso de aprender es experimentando con las propias plataformas y tratando como complemento de formarse, ya sea o a través de un máster o de forma autodidacta. Vale, y disculpa por no poder darte tantos datos concretos, pero es que es muy imposible. Requiere mucho tiempo. Vale. Bueno, pues no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Si no, bueno, vamos dando por finalizado este webinar. Les agradezco mucho su asistencia, que hayan estado escuchándome ahí durante esta hora, su paciencia. Y nada, y espero que por lo menos se hayan llevado de este webinar algo nuevo, que hayan aprendido algo nuevo o algo positivo que posteriormente pues, puedan aplicar en las empresas en las que se encuentren o en sus proyectos personales.